En esta sección aprenderás los requerimientos para desarrollar una aplicación web. En este esquema estoy mostrando la estructura del desarrollo de una aplicación web. Como profesora de materias de diseño, de programación y de desarrollo de aplicaciones, es muy común que mis alumnos me pregunten qué es lo que necesitan aprender o qué tanto necesitan saber para poder desarrollar una aplicación web. Varios me dicen, es que hay mucha información en internet, es que hay muchos lenguajes, es que hay muchas plataformas. Y bueno, eso me hizo diseñar este pequeño esquema en el cual se engloban a grandes rasgos cada uno de los elementos principales para desarrollar una aplicación web. Obviamente puede crecer y se puede ir subdividiendo en más apartados, pero de acuerdo a mi experiencia profesional en el desarrollo de aplicaciones, pues yo lo dividiría en estos elementos. Veamos. En el primer apartado, bueno, da el título de desarrollo de una aplicación web, que hoy en día una aplicación web puede también visualizarse en un navegador móvil, por ejemplo, y sea el dispositivo en el que se visualice, en un smartphone, en una tablet, en una laptop, en una computadora personal, sea cual sea el dispositivo, pues bueno, la web o la aplicación web va a cumplir con ciertos elementos. Al menos para el desarrollo, la vamos a hacer utilizando recursos, ¿ok? Antes de poder realizar algo, siempre es fundamental tener las herramientas con las que vamos a elaborar algo, ¿sí? Es como le digo a mis alumnos. Muchas veces les pongo el ejemplo básico de si quieres hacer una pizza, ¿qué necesitas? Y pues bueno, ya me dicen, ¿no? La masa, el queso, la salsa de tomate, el pepperoni o los ingredientes que le vayas a poner. Y sí, realmente pues se necesita todo eso, pero antes de los ingredientes necesitamos tener las herramientas con las que vamos a cocinar esa pizza. En este caso, eh, pues no sé, la base en la que se va a colocar la pizza, las cucharas, cuchillos, tabla en la que se va a poner o con las que se va a cortar, con la que se va a untar la salsa, etc. Entonces, siempre que vayamos a realizar algo, en este caso una aplicación, pues primero necesitamos saber si tenemos las herramientas necesarias. En este caso, esas herramientas son los recursos. ¿Okay? ¿Qué recursos necesitamos para desarrollar una aplicación web? Yo identifico dos principales. Primero, el editor de código. ¿Sí? El editor de código va a ser fundamental. Hoy en día ya no es posible desarrollar una aplicación sin un editor de código completo. Antes, en los inicios, bueno, bastaba con un bloc de notas para poder desarrollar una página web o una aplicación, ya que bueno, como sabemos, o quienes ya tienen las bases de desarrollo de aplicaciones, tú puedes escribir una página web en un bloc de notas, guardarla con una extensión .html, .php o cualquier extensión y va a leer el código en el lenguaje en el que está escrito. Sin embargo, trabajar en un solo documento hoy en día pues no nos sirve de nada. ¿Sí? Necesitamos un recurso, una herramienta mucho más completa en la cual nosotros podamos organizar toda la información, estructurarla y tener elementos para poder trabajar con esa información y con esos códigos. ¿Okay? Entonces, el editor de código nos va a ayudar a escribir el código, a editarlo, a administrarlo, etc. Como editores de código, vamos a ver que puede haber distintos ejemplos o editores que existen hoy en día en el mercado. Los editores de código, pues va a haber de todo tipo.
como puede ser algunos que son de licencia, es decir, que tienes que realizar un pago para poder utilizarlo, y hay otros que son de código libre o de licencia libre, ¿sí? Que no necesitamos pagar. Sinceramente, yo soy muy fanática de todo lo que es de código libre, ¿sí? Que es gratuito. En este caso, hay uno que yo les voy a recomendar mucho, que es Visual Studio Code. Este editor es de Microsoft. Y al ser de Microsoft, pues a mí me da mucha confianza. Todos sabemos la trayectoria que tiene Microsoft en el desarrollo de aplicaciones. Y bueno, en este caso Visual Studio Code no es la excepción. ¿Sí? Es un excelente editor de código, tiene muchas funcionalidades para el manejo de archivos, para la predicción de código, ¿sí? Te ayuda a autocompletar el código. En la compilación, bueno, para marcar, por ejemplo, cuando tenemos errores, el uso de la terminal integrada dentro del mismo editor sin tener que utilizar fuera la de Windows, por ejemplo. Las opciones de búsqueda, que puedes buscar información dentro de los archivos, tanto en los códigos como en los nombres de los archivos, entre muchas otras funcionalidades, ¿sí? Ya por ahí subiré algún video sobre Visual Studio Code para profundizar en todas las ventajas que tiene. Hay otros editores que también llegué a utilizar, como por ejemplo está Sublime Text, está Brackets, está Atom, entre otros, ¿sí? Esos son los que recuerdo. Los he utilizado, todos son muy buenos, pero sin embargo con el tiempo siento que sí me he ido acostumbrando mucho a Visual Studio Code. Definitivamente ahorita es mi favorito. Y bueno, es el que yo les recomendaría. Aún así, ustedes pueden darse pueden dar un vistazo ahí en internet y van a ver que van a encontrar muchos editores, ¿sí? Pueden encontrar ahí páginas donde den las opiniones y ya cada uno, pues bueno, decidirá cuál utilizar. Pero este es el primer paso, encontrar nuestro editor. Ya que tenemos el editor, yo les recomiendo mucho que trabajen con un marco de trabajo, o mejor conocido en inglés como framework. Los frameworks nos van a facilitar la vida como no tienen idea. Si es que no han utilizado alguno, créanme que un marco de trabajo te va a reducir el tiempo en el que inviertes en el desarrollo de una aplicación. Por ejemplo, la forma tradicional de trabajar sin un marco de trabajo, bueno, no sé, digamos que estoy haciendo una aplicación web con HTML, CSS y JavaScript, ¿sí? Para empezar, pues son tres lenguajes que aunque son un trío dinámico y que tienen una manera de integrarse, al trabajarlos fuera de un framework es mucho más complejo, ¿sí? Tienes que escribir, bueno, el código para hacer la conexión entre esos lenguajes. Además que, bueno, no te da una estructura como tal, como te la daría un marco de trabajo, ¿sí? Si tú trabajas fuera de un marco de trabajo, tú organizas las carpetas de trabajo como tú quieras, ¿sí? Tú creas tu proyecto y a lo mejor a una carpeta le pones, no sé, imágenes, y a otra carpeta le pones, estos son mis códigos, y a otra carpeta le pones, no sé, aquí están mis HTMLs. ¿Sí? Cada uno lleva su propio orden o estructura, y aunque para ti funciona, el día que tú quieras trabajar con un equipo de trabajo en otro lugar, ¿sí? Puede ser en otro país, en otra ciudad, simplemente en otra empresa, va a ser difícil que alguien pueda comprender tus programas, tus sistemas, o que te puedas organizar porque tú tienes tu estilo y los demás tienen otro.
¿ok? Los marcos de trabajo llegaron para precisamente poner un orden en la forma de trabajo. ¿Okay? Entonces, el marco de trabajo viene siendo como la forma de estructurar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una aplicación, ¿sí? Sabemos que una aplicación tiene la parte de diseño, tiene la parte de programación, hay configuraciones, partes para implementación, entre muchas otras cosas. Ordenar todo eso lleva mucho, mucho trabajo y como les digo, cada quien tiene su manera de hacerlo. Sin embargo, con el marco de trabajo ya tiene un orden, ¿sí? Desde el momento en que tú creas un proyecto, ese proyecto ya te dice cómo se llaman las carpetas, bajo qué estructura y qué jerarquía están. Entonces, el beneficio es que si tú aprendes a utilizar un marco de trabajo, pues va a ser mucho más fácil que te puedas comunicar con otras personas que también entienden ese marco de trabajo. Les voy a dar algunos ejemplos de los más populares hoy en día que yo les recomiendo que aprendan, ¿sí? Número uno, pues voy a poner Angular. ¿Por qué Angular? Porque Angular fue el primer framework que aprendí. Es mi favorito por su no complejidad, sino por lo vasto que es. Tiene tantas herramientas, tantas formas en las que puedes desarrollar una aplicación. Es muy similar a otros dos. En algunas cosas y en otras son distintos, pero tenemos también a React y tenemos también a Vue.js. Estos tres ahorita están teniendo mucha tendencia. Si tú sabes alguno de estos, tus oportunidades laborales se van a abrir mucho, ¿ok? No solo aquí en el país, no solo en México, sino en Estados Unidos, en Canadá, en Europa o en cualquier lugar del mundo. Con que sepas uno de estos tres, ya se te abren las oportunidades, ¿sí? Y ya va a depender de cada uno con cuál te sientes más cómodo, ¿sí? En mi caso, como les digo, yo les recomiendo mucho Angular porque es en el cual yo tengo mayor experiencia, las aplicaciones que he realizado son en Angular. Me gusta mucho el orden que tiene, su sintaxis, todo, absolutamente todo, ¿sí? Entonces, Angular, por ejemplo, cuando tú creas un nuevo proyecto, se crea un orden en las carpetas, ¿verdad? Y tienen un nombre establecido. Por ejemplo, la carpeta principal la pone como SRC, ¿sí? Y así se va a llamar. Y si tú te vas a Japón y trabajas en un proyecto en Angular y no conoces a la gente que utilizó ese proyecto, pero vas a llegar, vas a abrir el proyecto y vas a ver que va a haber una carpeta SRC donde está toda la raíz o todo el origen del proyecto, ¿sí? Dentro de SRC tiene dos carpetas principales, una se llama App y otra se llama Assets. Sabemos que en App, bueno, va a ir todos los componentes donde tú vas a crear el diseño, la programación. Y en Assets todos los elementos externos, que en este caso pueden ser archivos, imágenes, audios, vídeos, etc. Entonces, hay una estructura, ¿sí? React y Vue pues también trabajan de esta manera. Entonces, la ventaja de trabajar con un marco de trabajo es que se te abren las oportunidades, tienes mayor organización, optimizas el tiempo en el que le dedicas tú al desarrollo y un montón de ventajas más que tiene el utilizar este tipo de recursos. ¿Ok? Ya que definiste con qué editor quieres escribir tu código y qué marco de trabajo es con el que más cómodo te sientes, estos no son los únicos, hay muchísimos más, pero estos son los que al menos yo recomiendo. En el caso de las recomendaciones que les estoy haciendo, por ejemplo, Visual Studio ya vimos que es de Microsoft. En el caso de Angular es de Google. Entonces yo soy muy fanática de estas dos compañías por el éxito que tienen
en el mundo de la informática a nivel mundial, ¿sí? Entonces, trabajar con software o con herramientas de dos gigantes del mundo de la informática, te asegura que va a haber actualizaciones constantes, ¿sí? Que es una herramienta que no va a quedar obsoleta, al menos no tan rápido, sino que va a seguir creciendo, que se va a seguir actualizando, y en este caso, pues que son las dos de código libre, ¿sí? Que las podemos utilizar sin tener que pagar ni un peso. Las demás pues también tienen sus ventajas, pero bueno, en mi caso yo les voy a recomendar esta. Si ustedes quieren analizar alguna de estas dos o las dos, pueden hacerlo, ¿sí? Y cada uno decidirá con cuál trabajar. Después, ya que tenemos definidos los recursos, vamos a ver que estos recursos nos van a ayudar para crear elementos, ¿sí? Los elementos principales dentro de una aplicación web van a ser el proyecto prácticamente, y ese proyecto contendrá componentes, ¿sí? Un proyecto puede ser pequeño, mediano o muy, muy grande. Todo va a depender de las necesidades que se tienen, ¿sí? Tú puedes, por ejemplo, desarrollar una aplicación web para una, no sé, para una tiendita, ¿sí? Digamos que en tu colonia hay una tiendita y conoces al dueño y el dueño pues quiere una aplicación web en la cual él pueda llevar el control de su inventario, de todos los productos que compra, los que vende, cuánto gasta él en comprar la materia prima y cuánto recibe de las ventas, ¿sí? Llevar, no sé, un pequeño control de esa parte, ¿sí? Entonces, tú tal vez puedes hacer un proyecto que tenga poquitos componentes, ¿sí? A lo mejor sus componentes van a ser el inventario y donde hace los recibos de pago, ¿ok? Pero digamos que ese proyecto comienza a crecer, ¿sí? Ahora el dueño también quiere un módulo de contabilidad y que en la contabilidad, pues bueno, él pueda llevar un registro de todos los ingresos mensuales, anuales, que pueda sacar reportes, que pueda sacar gráficas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el proyecto va a crecer y por lo tanto se van a crear más componentes. Esta estructura de componentes está muy padre porque dependiendo las necesidades que existan en el proyecto, pues tú vas adaptando la aplicación agregando nuevos componentes, ¿sí? Angular trabaja por componentes, por eso me gusta mucho, porque tú tienes en los componentes, tienes todo separado, ¿sí? En un componente tienes todo lo de inventario, en otro componente todo lo de contabilidad, en otro todo lo de facturación. En el caso, bueno, de la aplicación de una tiendita, ¿verdad? Puede aplicar para cualquier tipo de aplicación. ¿Sí? Digamos que quieres hacer una plataforma de e-commerce y pues bueno, quieres poner el catálogo de productos, quieres poner un carrito de compras, quieres poner los favoritos, etc. Entonces, para cada elemento, pues tú vas creando distintos componentes y no pasa nada si un componente no afecta al otro. Entonces, es una manera muy padre de escribir código porque digamos que tú tienes que hacer cambios, ¿no? El cliente te pide cambios para el componente de facturación y resulta que cometes un error en ese componente. ¿Okay? Ese componente va a tronar, no va a funcionar, pero todos los demás siguen funcionando. ¿Okay? Entonces, el trabajar por componentes ayuda a tener que los errores, bueno, no se propaguen a toda la aplicación, que tengas mayor orden en cada uno de los componentes y en lugar de tener, si tú trabajaras fuera de un framework, por ejemplo, de un marco de trabajo, puedes tener la información mezclada por todos lados en un solo archivo, tener 5,000 líneas de código. Sin embargo, si trabajas por pequeños componentes, es como una pieza, son como pequeñas piezas de un rompecabezas, es mucho más fácil poder visualizar el código, poder corregirlo, poder detectar errores. ¿Ok? Ahora, los componentes, ¿qué contendrán esos componentes? Van a contener diseño y programación. ¿Sí? Dentro del desarrollo de aplicaciones web, sabemos que, bueno, tiene varias fases, ¿verdad? Primero está la fase de análisis,
que no le incluye aquí, pero el análisis pues es toda la parte mental, ¿sí? Donde nos ponemos de acuerdo qué va a llevar la aplicación, qué campos vamos a poner, cómo va a ser el diseño, etcétera, ¿sí? Lo analizamos. Luego la parte ya práctica pues viene siendo el diseño. Si el diseño en sí lo vamos a hacer a través de dos lenguajes principales, que es un lenguaje de marcado, en este caso un ejemplo de ello sería el que seguramente ya conocen, HTML. ¿Sí? HTML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de marcado. ¿Para qué nos va a servir el lenguaje de marcado? Para maquetar una aplicación. Es decir, todavía no le ponemos diseño, todavía no hace nada. Vaya, le picas un botón y no funciona. Pero con HTML, con este lenguaje de marcado, podemos ya establecer qué queremos poner dentro de la aplicación. Por ejemplo, yo quiero que salga un logotipo en la parte de arriba, ¿sí? Quiero que salga un logotipo, quiero que salga un carrusel con imágenes, quiero que salga una tabla, una lista, y así, ¿no? Empezamos a maquetar todos los elementos. Sí, es como si estuvieras construyendo una casa y digamos que la casa pues todavía no tiene color, no la hemos pintado, no le hemos puesto decoración, pero ya sabemos que tiene paredes, que tiene techo, que tiene una puerta. Eso es maquetar, ¿sí? En programación o en desarrollo de aplicaciones, eso es maquetar y eso es parte del diseño, ¿sí? Apenas estamos estructurando. Y luego tenemos también un lenguaje de estilos, ¿sí? El lenguaje de estilos puede ser, un ejemplo, CSS. CSS no es un lenguaje de programación tampoco, es un lenguaje de estilos. En este caso, el lenguaje de estilos nos va a ayudar a darle el toque a esos elementos que maquetamos en HTML. Si con HTML dibujamos una tabla, con CSS le ponemos color a la tabla, le damos forma, le aumentamos el tamaño a la letra, le ponemos un fondo, etc. ¿Sí? Y pasando al ejemplo de la casa, pues si con HTML construimos las paredes, con CSS las pintamos, ¿ok? Entonces ya vamos armando ahí la parte del diseño. Luego también está la parte de la programación, ¿sí? La programación va a ser la lógica, ¿sí? Queremos que esta imagen, cuando yo le dé clic a la imagen, me despliegue un elemento donde yo voy a capturar cierta información. Y esa información la vamos a procesar y nos va a arrojar un resultado. Bueno, todo ese proceso se hace con la programación. No lo podemos hacer con HTML y con CSS, necesitamos un lenguaje de programación. Los lenguajes de programación, no lo anoté aquí, pero se van a dividir en dos tipos. Tenemos los lenguajes del lado del cliente y los del lado del servidor. ¿Okay? Cliente y servidor. Entonces, los lenguajes de programación nos van a ayudar precisamente a que funcione, ¿sí? A que esa aplicación funcione, ¿sí? Por ejemplo, no sé, Netflix, ¿no? Netflix es una aplicación web que su diseño es muy bonito, ¿verdad? Su diseño tú entras y pues aparece ahí un apartado muy grande donde salen, no sé, cortos de películas, ¿no? Películas de estreno, y lo tiene bien dividido por catálogos súper acomodaditos, ordenados, con una imagen, un texto, y le pasas el mouse y tiene un efecto, ¿sí? Todo su diseño es muy bonito, pero de nada serviría ese diseño tan bonito si cuando tú le dieras clic no se reprodujera la película, ¿sí? O que tú quisieras ponerle pausa y no funcionara. Todo eso se hace con la programación. Ahora, la programación del lado del cliente son procesos que funcionan del lado de la computadora del usuario. Por ejemplo, digamos que hay un formulario en la aplicación y tú le pides ciertos datos al usuario, ¿no? Le pides su fecha de nacimiento, le pides su nombre,
y tú necesitas calcular cuántos años tiene por medio de su fecha de nacimiento, ¿no? Digamos un ejemplo muy básico. Entonces, eso lo puedes calcular, la edad de un usuario al recibir su fecha de nacimiento, lo puedes hacer con un lenguaje del lado del cliente. ¿Por qué? Porque no necesitas una base de datos, no necesitas almacenar nada, ni de un servidor, porque la información te la está dando el usuario, tú la tienes ahí y la puedes procesar haciendo algunas operaciones aritméticas. ¿Okay? Y los lenguajes del lado del servidor, eso sí, necesitas tú interactuar, necesitas enviar a una base de datos, necesitas conectar con un servidor, por ejemplo, una plataforma como Facebook. De nada serviría que tú, por ejemplo, quieras hacer una publicación y llenes el post, ¿no? Le das publicar y resulta que pues mientras lo escribía se veía y cuando le diste publicar pues se sigue viendo el post, pero cuando tú recargas la página se pierde la información. ¿Por qué se pierde la información? Pues porque no se almacenó, ¿sí? Digamos que Facebook no almacenara la información, pues no tendríamos manera de recuperar nada, ¿no? Entonces, para eso existen los lenguajes de programación del lado del servidor. Lo que van a hacer es que van a conectar ese lenguaje del lado del cliente, se conecta con el servidor y ese servidor se conecta con una base de datos que tenemos acá abajo, ¿sí? La base de datos nos va a servir para almacenar la información. Ahora, los lenguajes del lado del cliente hay muchísimos, muchísimos, ¿ok? Igual lenguajes del lado del servidor. Los que yo voy a recomendar, en mi caso, yo ahorita estoy trabajando con uno que se llama TypeScript. TypeScript es un lenguaje que funciona tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Entonces está genial, ¿no? Porque antes no había este tipo de lenguajes, ¿no? Tenías que aprender uno del lado del cliente, por ejemplo, un JavaScript, y luego uno del lado del servidor, por ejemplo, PHP, ¿sí? Entonces, bueno, aparte de saber JavaScript, pues tenía que saber otro lenguaje PHP. Hoy en día existen lenguajes que ya hacen la función cliente y servidor. Uno de ellos, pues, es mi recomendación, que es TypeScript, ¿ok? Entonces, yo estoy trabajando ahorita con un framework que se llama Angular, y Angular tiene componentes y esos componentes tienen tres lenguajes. Uno es HTML, otro CSS y otro es TypeScript. Entonces, imagínate, ya te tienen ahí la estructura, ya no tienes que crear los archivos nuevos, sino que ahí están. Ya nada más listos para escribir el código. ¿Okay? Entonces, yo es el que les recomiendo que lo conozcan, que lo aprendan. Hay muchos más, ¿verdad? Del lado del servidor está, no sé, puede haber un montón, como PHP, por ejemplo, es un ejemplo. Tenemos toda la parte, bueno, que engloba SP. Está también, no sé, puede ser un Python, puede ser un Ruby. Eh, hay muchos, ¿sí? Si ustedes buscan en internet, se van a dar cuenta de que hay muchos. ¿Sí? En mi caso, me gustó TypeScript. Se me hace muy fácil, primero porque es una versión mejorada de JavaScript, digamos que es como su hermanito menor. Si sabes de JavaScript, pues se te va a hacer muy fácil TypeScript. Si no sabes de JavaScript, también se te va a hacer muy fácil TypeScript. ¿sí? Tiene una excelente forma de escritura, ¿no? De sintaxis. Te ahorras muchísimo código. Si con JavaScript escribías 10 líneas, con TypeScript escribes una. ¿sí? Entonces, se los recomiendo mucho. Si no lo conocen, echen ahí un vistazo también en internet para que lo conozcan más. De todas formas, después voy a subir cursos donde dentro del curso que crea de Angular, que pueden encontrar ahí en mi mismo canal, pues bueno, ahí vamos a ver también cómo aplicar TypeScript dentro de Angular, ¿sí? Porque lo puedes trabajar fuera de Angular con otros frameworks, pero en mi caso, pues yo lo estoy utilizando dentro de Angular. Ahora, una vez que ya tienes esto, pues quedamos en que se va a conectar una base de datos. Hoy en día no hay una aplicación que no tenga una base de datos, ¿sí? A menos que sea una simple página web que quieras mostrar información estática o
Sí, información que no vaya a estar siendo afectada por los usuarios, pero hoy en día una aplicación web como tal lleva base de datos, ¿sí? Todo se almacena hoy en día. Y las bases de datos, pues también se pueden trabajar, hay distintas estructuras de bases de datos. Entre ellas, pues podemos ver las más reconocidas. Lo voy a poner por acá arriba, ¿ok? De las más reconocidas, pues obviamente tenemos la estructura SQL. SQL, pues es de los más conocidos. Pueden encontrar de los más básicos, por ejemplo, Access. Tenemos también MySQL, está Oracle. Todos estos, pues bueno, son lenguajes para bases de datos, ¿sí? Que podemos hacer consultas, podemos hacer inserciones, búsquedas, ordenamientos, etc. Sí, ese ya es otro tema que es bastante también amplio, las bases de datos. En mi caso, yo ahorita estoy trabajando con MySQL, que a mí me gusta mucho, se me hace muy cómodo de trabajar. Y fuera de la estructura SQL, que no tiene nada que ver con SQL, de hecho le llaman no SQL, estoy trabajando con Firebase. ¿Okay? Firebase es un entorno que también llegó para facilitar la vida como no se imaginan. Si no lo conocen, también denle un vistazo, ¿sí? Firebase tiene bastantes funcionalidades. Puedes trabajar base de datos, puedes trabajar servidor web, puedes trabajar almacenamiento, hospedaje gratuito, ¿ok? Entonces tiene muchas funcionalidades que también da para otro tema, pero en mi caso, bueno, yo lo estoy utilizando también para base de datos, ¿sí? Y está muy padre porque no tienes ni siquiera que diseñar las bases de datos, sino que conforme vas armando la programación y el usuario va ingresando los datos, se va armando la estructura. Entonces, sí tiene un estilo bastante innovador. Ahora, una vez que ya tienes tú todos estos elementos, ¿verdad? Ya definiste tu editor, en mi caso Visual Studio Code, ya tienes tu marco de trabajo Angular, ya sabes cómo crear un proyecto, un componente. Si no sabes cómo crear proyectos y componentes en Angular, también revisa mi curso de Angular. Ahí explico estos temas. ¿Ok? Y bueno, empiezas tú a diseñar, empiezas a programar, le agregas base de datos, etc. Digamos que ya tienes tu aplicación lista y ahora viene lo bueno, ¿verdad? ¿Cómo la voy a publicar? Bueno, para eso existe el término implementación, ¿verdad? La implementación es cuando ya vas a publicar tu aplicación, que ya la van a comenzar a utilizar los usuarios, ¿sí? Para eso necesitamos de servidores web, ¿sí? Los servidores web nos van a ayudar a administrar toda la información en la nube. Hoy en día, pues todo está en la nube y para eso necesitamos trabajar con algún tipo de servidor. Podemos encontrar entre los más comunes está Apache, por ejemplo, ¿sí? Y en mi caso yo estoy trabajando también para servidor web con Firebase. Entonces con Apache puedes trabajar de manera local utilizando, no sé, algún XAMPP, algún WAMP, instalarlo, que también da para otro tema. Ahorita pues quédense con estos términos. En mi caso estoy trabajando con los dos. Les recomiendo mucho tanto Apache como Firebase, ¿sí? Y aquí pues ya va a ser cuestión de contratar algún proveedor para poder subir nuestra aplicación. En mi caso con Firebase se me hace muy práctico, es gratuito, bueno, gratuito hasta cierto punto. Y en el caso de Apache, pues bueno, sí tenemos que contratar ahí algún proveedor como GoDaddy, como Express Hosting o cualquier otro. ¿Okay? Entonces, bueno, para mí estos son los elementos que yo les puedo recomendar y ustedes comprendan bien, que se guíen por estos elementos para definir con qué tecnologías quieren trabajar y quieren desarrollar una aplicación. No siempre lo hacemos con las mismas, y en mi caso, como les digo, a veces utilizo un framework, a veces otro, a veces un lenguaje marcado, a veces otro, a veces un lenguaje de programación, a veces otro, a veces un servidor web y a veces otro. ¿Sí? Todo depende de las necesidades,
del tipo de proyecto, si es pequeño, mediano o grande, o qué tanto requiere, ¿sí? Lo importante es que ustedes se vayan familiarizando con todos estos elementos y que vayan conociendo y practicando eh, los lenguajes, los marcos de trabajo, etc. ¿Sí? Yo soy de las personas que no recomiendo saber poquito de todo, o sea, sí es bueno saber un poquito de todo, pero siempre es bueno especializarte en algo en particular, sí, que domines algo bien, que lo conozcas, que lo apliques, que lo implementes, y ya que domines eso, entonces vayas y conozcas otro framework u otro lenguaje, ¿sí? Lo importante en el desarrollo de aplicaciones web es tener mucha paciencia, estar muy abiertos a las nuevas tecnologías que están llegando, porque dedicarte al desarrollo de aplicaciones es vaya, no terminas de aprender nunca, ¿sí? Siempre es estar aprendiendo algo nuevo, actualizándonos, porque incluso cuando ya dominas un lenguaje, resulta que sacan una nueva versión que cambia totalmente la estructura y ahí vamos a aprender nuevamente. Entonces hay que tener mucha paciencia con eso, hay que ser muy autodidactas, siempre estar buscando información, siempre estarnos capacitando y bueno, nada mejor que la práctica, ¿sí? Estar codificando y aprendiendo.